La niebla en Ravenport no solo se extendió, sino que conquistó la ciudad. Se derramó desde las agitadas aguas oscuras del Océano Atlántico como un ejército fantasma, escalando los acantilados escarpados y extendiéndose por las calles de la ciudad, envolviendo las farolas de gas y ahogando los adoquines en un sofocante manto gris y húmedo. Para los residentes de esta antigua ciudad costera, la niebla era una realidad cotidiana. Pero para Amelia, que caminaba hacia su casa por Harborview Avenue a esa hora, era como un adversario personal. Se subió el cuello de su gabardina beige hasta la barbilla, lamentando haber elegido una tela tan fina para el frío otoñal. La humedad de este lugar tenía la capacidad de atravesar la lana y el algodón y calar hasta los huesos, un frío que se sentía antiguo y persistente. Eran las 10:45 p.m., una hora en la que la gente sensata de Ravenport se refugiaba tras puertas cerradas, tomando té junto a la chimenea. Pero Amelia seguía afuera, navegando por el mundo fantasmal del distrito portuario. Debería haber aceptado el paseo de Clara, murmuró Amelia, con una voz débil y quebradiza en el aire húmedo. Estúpido orgullo, estúpida independencia. Se ajustó la correa de su bolso de cuero, pesado por los antiguos libros de contabilidad que había aceptado equilibrar durante el fin de semana. La librería, la página dorada, era su santuario, un lugar de polvo, tinta y el reconfortante olor del papel podrido. Era un lugar donde el tiempo se detenía. Pero aquí fuera, sobre las piedras resbaladizas y desiguales de Harborview Avenue, el tiempo no se detenía. Parecía que se estaba acabando. Las farolas volvían a fallar. Zumbaban intermitentemente como insectos moribundos antes de proyectar breves y enfermizos haces de luz amarilla que apenas lograban atravesar la penumbra. Cuando Amelia pasó por delante de la ventana cerrada de la panadería del señor Henderson, vio su propio reflejo en el cristal oscuro. Una chica pálida, con los ojos muy abiertos y el pelo castaño alborotado por el viento, que parecía más una presa que una mujer del mundo moderno. Miró su teléfono por tercera vez en un minuto. El brillo artificial de la pantalla iluminaba su rostro ansioso. 3 mensajes perdidos de su madre. Diana, ¿dónde estás? Son más de las 10:30. Por favor, dime que no vas andando. En las noticias han dicho que ha habido otra desaparición. Amelia suspiró y una nube de vapor blanco escapó de sus labios. La ansiedad de su madre era un pesado manto que había llevado toda su vida. Diana no consideraba Ravenport como un hogar, sino como un campo minado. Tenía reglas estrictas que rayaban en lo obsesivo. No quedarse fuera después del anochecer. No hablar con extraños y, por supuesto, no acercarse al antiguo barrio de Velvet. Amelia, a sus 22 años, se sentía asfixiada por el peso de una protección que no entendía. Quería a su madre, pero ansiaba respirar. Un sonido rompió el rítmico golpeteo del océano lejano contra los muelles podridos. Clic, clac, cuero sobre piedra, pesado, deliberado. El radar interno de Amelia se disparó, se detuvo, aguzando el oído contra el zumbido ambiental de la ciudad. Los pasos se detuvieron al instante. Solo es un eco, se susurró a sí misma, tratando de ralentizar el frenético solo de batería que su corazón tocaba contra sus costillas. Solo era el sonido de la ciudad acomodándose. Empezó a caminar de nuevo, esta vez más rápido, con las botas resbalando ligeramente sobre las piedras mojadas. Clic, clac, clic, clac. Los pasos volvieron. Coincidían con su ritmo, pero eran más pesados, más cercanos. No eran un eco. Alguien estaba detrás de ella, oculto en la pared grisácea. El pánico, frío y agudo, inundó sus venas. Recordó el spray de pimienta que llevaba en el llavero. Sus dedos, entumecidos por el frío, forcejearon con el cierre metálico de su bolso. «Vamos, vamos», suplicó en silencio, con la respiración entrecortada y agitada. Los pasos se aceleraron, ya no caminaban. Acortaban la distancia con velocidad depredadora. Amelia tiró de la cremallera de su bolso. La lengüeta metálica se rompió entre sus dedos helados. El tirón repentino le hizo perder el agarre y el bolso, junto con su teléfono y el spray de pimienta.
Se deslizó de su hombro y cayó con un ruido sordo y húmedo sobre los adoquines. Jadeó y se agachó para recogerlo, con las manos temblorosas. «Déjalo». La voz no provenía de detrás de ella. Venía de todas partes y de ninguna parte a su alrededor. Amelia se quedó paralizada, agachada en el pavimento. La temperatura del aire descendió en picado, convirtiendo su aliento en cristales de hielo al instante. Levantó la vista. Justo delante de ella, materializándose como si estuviera tejido a partir de la propia niebla, había un hombre. Era imponente, medía más de 1,80 y vestía un largo abrigo gris oscuro a medida que parecía costar más que todas las ganancias de su vida. Llevaba el cuello levantado, enmarcando un rostro terriblemente simétrico, pálido como el mármol y grabado con una severidad que le robó el aire de los pulmones. Pero fueron sus ojos los que la clavaron al suelo, oscuros, infinitos y arremolinados, con una intensidad que parecía ancestral, como mirar dentro de un pozo profundo. No la miró a ella, miró a través de ella, escaneando la oscuridad detrás de su espalda con una concentración láser. «Levántate», ordenó. Su voz era grave, un barítono aterciopelado que vibraba con absoluta autoridad. No era una petición, era una orden dada por alguien acostumbrado a que le obedecieran. Amelia se puso de pie, con las piernas temblando violentamente. «No tengo dinero», balbuceó, retrocediendo con las manos en alto en señal de rendición. «Coge la bolsa. Por favor, llévatela». El hombre dio un paso adelante, invadiendo su espacio personal, borrando la distancia entre ellos con un solo movimiento fluido. Olía a ozono, a pergamino viejo y a metal, como una tormenta a punto de estallar. Se inclinó, rozando con los labios la concha de su oreja. La intimidad del gesto fue impactante, paralizándola. «Estás en peligro», susurró, con palabras cálidas contra su piel helada. «No grites, no corras, finge que soy tu marido». La mente de Amelia entró en cortocircuito. «¿Qué? Hazlo», siseó él, con una orden impregnada de un extraño poder que obligó a sus músculos a obedecer contra su voluntad. «Rodéame con tus brazos. Ríe. Actúa como si me adoraras». Antes de que ella pudiera procesar la locura de la petición, él se movió, rodeándole la cintura con su brazo, fuerte como el hierro, y atrayéndola hacia él. El contacto fue eléctrico. Su cuerpo estaba anormalmente frío. Giró a ambos, guiándola por la calle, no como a una cautiva, sino como a una compañera. «Ríe, Amelia», le susurró al oído. «Él sabe mi nombre». El terror de darse cuenta de eso se vio eclipsado por el sonido de un motor de coche rugiendo detrás de ellos. Un gruñido gutural y grave que sonaba como una bestia despertando. Amelia forzó un sonido desde su garganta. Empezó como un jadeo, pero alimentado por la histeria, se transformó en una risa aguda y sin aliento. Apoyó la cabeza en su hombro, con los dedos agarrados a la solapa de su caro abrigo, con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Eres terrible», dijo, con las palabras saliendo a toda prisa y la voz más aguda de lo normal. «Te dije que deberíamos haber salido antes de la fiesta. Me duelen mucho los pies». «¿Y perdernos el brindis?», respondió el desconocido en voz alta, con un tono que pasó instantáneamente de ser frío y autoritario a cálido y divertido. La miró, suavizando la mirada en una actuación digna de un Oscar. «Ya sabes cómo me pongo cuando he tomado un buen whisky, cariño. Además, estás preciosa a la luz de la luna». Un sedán negro, elegante y sin ventanas, se detuvo con un chirrido junto a ellos. La ventanilla del copiloto se bajó con un ruido mecánico que sonó como una sierra para huesos. Amelia sintió que el cuerpo del desconocido se tensaba contra el suyo, no por miedo, sino con la preparación enroscada de una víbora a punto de atacar. Dos hombres estaban sentados en el coche. Eran pálidos, con una piel de aspecto ceroso y artificial, como maniquíes dejados al sol. Pero sus ojos eran extraños. Brillaban con una luminiscencia roja apagada y enfermiza, como brasas moribundas en un fuego. El conductor se asomó, con el brazo apoyado en la puerta. Olfateó el aire,
curvando el labio superior para revelar unos dientes demasiado afilados y largos para ser humanos. ¿Te has perdido?, preguntó el conductor. Su voz sonaba como grava triturándose en una mezcladora. Las calles no son seguras para una cosa tan bonita como esta. La niebla oculta muchas cosas. El desconocido no se inmutó. Apretó a Amelia contra él, levantó la mano para acariciarle la mandíbula y le acarició el pómulo con el pulgar en un gesto de adoración posesiva. Está perfectamente a salvo, dijo el desconocido, con un tono casual, pero con una advertencia oculta que hizo vibrar el aire. Mi esposa y yo solo estamos disfrutando del paseo. A menos que ustedes, caballeros, tengan una razón específica para interrumpir un momento privado. El conductor entrecerró los ojos. Miró la mano del desconocido sobre el rostro de Amelia. Luego miró el abrigo del desconocido, concretamente, un pequeño alfiler de plata en la solapa. Una rosa entrelazada con una espina. El reconocimiento brilló en los ojos rojos del conductor. El miedo le siguió inmediatamente, desnudo y crudo. «Disculpen», murmuró el conductor, retrocediendo hacia el oscuro interior del coche. «Les hemos confundido con otras personas. No pretendíamos ofender a la sombra de la noche». «No pasa nada», dijo el desconocido, bajando la voz una octava, convirtiéndola en un gruñido que Amelia sintió en sus huesos. «Siempre y cuando sigas adelante. Al rey no le gusta que le hagan esperar». El conductor pisó el acelerador. Las ruedas patinaron sobre las piedras mojadas, levantando una nube de agua, y el sedán se alejó, desapareciendo en la niebla como si lo persiguiera el mismísimo diablo. Amelia se quedó paralizada en los brazos del desconocido durante un largo minuto, escuchando cómo se desvanecía el ruido del motor. Cuando el silencio volvió por fin a Harborview Avenue, intentó apartarse, con las piernas temblando tanto que apenas podía mantenerse en pie. «Se han ido», susurró con voz temblorosa. «¿Quiénes? ¿Qué eran?», preguntó el desconocido, soltándola lentamente y retrocediendo para darle espacio, aunque permaneció alerta, escudriñando los tejados. «Se han ido por ahora, pero informarán». Amelia se abrazó a sí misma, sintiendo el frío volver ahora que el calor de su cuerpo había desaparecido. «¿Quiénes eran y quién eres tú? Te has llamado rey». El hombre la miró, con una expresión indescifrable, una máscara de indiferencia aristocrática. «Soy Dorian, y esos eran exploradores del clan carmesí. Vampiros renegados». Amelia lo miró fijamente. Parpadeó. «Vampiros. Vale. De acuerdo. Ahora me voy a casa y voy a fingir que esto ha sido una alucinación causada por la falta de sueño y el exceso de café». Se dio la vuelta para marcharse, pero las piernas le fallaron. Tropiezo. Dorian se acercó al instante y la sujetó por el codo, con un agarre suave pero firme. «No es una alucinación, Amelia. Tu padre sabía la verdad. Por eso te persiguen. Mi padre era mecánico». Amelia espetó, apartando el brazo, con lágrimas de confusión en los ojos. «Murió en un accidente de coche cuando yo tenía 2 años. No te conozco». «Era un guardián», corrigió Dorian con delicadeza. Su voz se suavizó con algo parecido a la tristeza. «Y no murió en un accidente. Murió protegiéndome». Amelia retrocedió, sacudiendo la cabeza. «Aléjate de mí. Aléjate». Se dio la vuelta y corrió las 2 últimas manzanas hasta su edificio de apartamentos, buscando a tientas sus llaves, irrumpiendo en el vestíbulo y desplomándose contra las puertas del ascensor. No miró atrás, pero podía sentir su mirada sobre ella, intensa y protectora, hasta que las puertas se cerraron. A la mañana siguiente, el sol brillaba con fuerza y se burlaba de ella. Amelia estaba sentada a la mesa de la cocina tomando una taza de café que se había enfriado hacía una hora. El apartamento era un desastre. Su madre, Diana, estaba empacando frenéticamente cajas en la sala, metiendo ropa y recuerdos en maletas con una energía maníaca. Amelia no le había contado lo de los vampiros. Simplemente le había dicho: «Un hombre extraño me siguió y sabía mi nombre». Eso fue suficiente. Diana había entrado en modo de supervivencia total. «Tenemos que irnos a Montana», decía Diana,
envolviendo un jarrón de porcelana con periódicos con manos temblorosas. Tengo un primo allí. Está en el interior, es seguro. En Montana no hay niebla. Mamá, para. Amelia dio un golpe en la mesa con la mano, haciendo vibrar la taza de cerámica. No me voy a mudar a Montana por culpa de un tipo raro en la calle. Tenemos una vida aquí. Tengo un trabajo. No lo entiendes, gritó Diana, dándose la vuelta. Tenía el pelo revuelto y los ojos muy abiertos, con un terror que parecía demasiado maduro, demasiado profundo para la situación. Si te encontraron, si él te encontró. En su agitación, Diana tiró una pila de libros viejos que había sobre el aparador. Un pesado álbum encuadernado en cuero cayó al suelo, esparciendo su contenido por el parqué. Amelia suspiró y se arrodilló para recogerlo. Mamá, estás siendo paranoica. Podemos llamar a la policía. Recogió las fotos. La mayoría eran de ella de bebé, pero una se deslizó entre las páginas de un libro. Una foto que nunca había visto antes. Era una vieja fotografía en blanco y negro, ligeramente amarillenta en los bordes. Mostraba a su padre, Mike, joven y guapo, de pie frente al mismo edificio de apartamentos en el que vivían. Ahora sonreía, con el brazo alrededor de un hombre que estaba a su lado. A Amelia se le cortó la respiración. El hombre que estaba junto a su padre no solo se parecía al desconocido de la noche anterior, era idéntico. El mismo abrigo, los mismos ojos intensos, incluso el mismo alfiler de plata en la solapa. La foto estaba fechada el 14 de octubre de 1999, hacía 25 años. El hombre de la foto no había envejecido ni un solo día. Mamá, dijo Amelia con voz temblorosa. Levantó la foto. ¿Quién es este? Diana se quedó paralizada. Arrebató la foto de las manos de Amelia. Nadie, un viejo amigo, está muerto. No está muerto, susurró Amelia, poniéndose de pie, con la habitación dando vueltas. Lo conocí anoche. Se llama Dorian. Él me lo dijo. Me dijo que papá era un guardián. El color desapareció del rostro de Diana por completo, hasta parecer un fantasma. Se dejó caer en el sofá y la foto cayó al suelo como una hoja muerta. Rompió la promesa. Diana susurró, con lágrimas en los ojos. Prometió que nunca se acercaría a ti. Lo juró por su sangre. ¿Quién es mamá? ¿Es realmente un vampiro? Diana levantó la vista, con expresión desolada. Es el rey del clan Nightshade, y si se ha acercado a ti, significa que la tregua ha terminado. Significa que Varric viene. Amelia agarró su abrigo. Reconoció el lugar que aparecía al fondo de otra foto del montón. Un edificio gótico con una gárgola distintiva. El Velvet Lounge. Voy a buscarlo, dijo Amelia, con la voz temblorosa pero decidida. No, Amelia. Diana la agarró del brazo. Si vas a verlo, invitarás a la oscuridad a entrar. La oscuridad ya está aquí, mamá, dijo Amelia, apartándose suavemente. Quiero saber por qué. El Velvet Lounge era menos un club y más una fortaleza disfrazada de opulencia. Situado al final de un callejón empedrado en el barrio histórico, el edificio era una estructura imponente de granito negro y gárgolas que parecían observar a los transeúntes con malicia. Incluso al mediodía, el callejón estaba en sombra, ya que el sol no podía penetrar en el estrecho espacio entre los edificios. Amelia empujó las pesadas puertas dobles. Estaban abiertas. Entró y el mundo cambió. El aire era fresco, con aroma a sándalo, cuero viejo y un ligero olor metálico que le erizó el vello de los brazos. Sangre. La sala principal era enorme, dominada por una enorme lámpara de araña que brillaba con cristales apagados. Las ventanas estaban cubiertas con pesadas cortinas de terciopelo negro que solo dejaban penetrar en la penumbra unos rayos de luz llenos de motas de polvo. «Tienes el fuego de tu madre», resuñóse una voz desde la oscuridad. Amelia se dio la vuelta. Dorian estaba sentado en un sillón de respaldo alto, cerca de una gran chimenea, donde ardía un fuego bajo a pesar del calor del día fuera. Sostenía un vaso de cristal con un líquido rojo oscuro. Tenía exactamente el mismo aspecto que la noche anterior. Regio, aterrador e increíblemente inmóvil. «Eres real», dijo Amelia, acercándose,
con los pasos amortiguados por las gruesas alfombras persas. Mi madre. Ella lo confirmó. Conocías a mi padre. Yo amaba a tu padre. Dorian corrigió suavemente. No se levantó. Removió el líquido en su vaso. No de la forma en que aman los humanos, con pasión y precipitación, sino con la profunda y duradera lealtad de los soldados que han sangrado juntos en las trincheras. Él salvó mi alma. Amelia. Deja de hablar con acertijos, gritó Amelia, con la frustración a punto de desbordarse. Mi madre está empaquetando nuestras vidas en cajas. Dice que viene alguien llamado Beric. ¿Quién es? Dorian dejó el vaso sobre la mesa, se levantó y el movimiento fue de una gracia fluida, más rápido de lo que es humanamente posible. Hay dos clanes gobernantes en esta ciudad. Mi clan, los Nightshade, que creemos en la coexistencia. Solo nos alimentamos de los que están dispuestos a ello y nos mantenemos en las sombras. Y luego está el clan Crimson, liderado por Varric. Dorian se acercó a la repisa de la chimenea y miró un cuadro en el que aparecía una versión mucho más joven de sí mismo junto a un humano, el padre de Amelia. Varric cree que los vampiros son dioses y los humanos ganado. Hace 20 años buscó una forma de caminar bajo el sol. Cree que la sangre de un guardián, un humano nacido con un marcador genético poco común que le permite resistirse al encanto de los vampiros, puede sintetizarse para crear una cura para nuestra debilidad. Se volvió hacia Amelia, con los ojos ardiendo, con una intensidad que la hizo retroceder. Tu padre era el último guardián conocido. Cuando Varric lo mató, pensó que la línea había terminado. No sabía nada de ti hasta ahora. Anoche, los exploradores de Varric te encontraron. Iban a llevarte a su laboratorio. Yo intervine. Dorian se acercó, deteniéndose a pocos centímetros de ella. Cuando te reclamé como mi esposa, Amelia, no fue solo una artimaña para engañar a un soldado raso. Fue un edicto mágico vinculante, una reclamación de sangre. Amelia parpadeó. ¿Un qué? Según nuestra ley, la compañera de un rey es intocable. Hacerle daño es declarar la guerra a todo el linaje. Es el único escudo lo suficientemente fuerte como para contener a Beric, aunque sea por un momento. Pero tiene un precio. ¿Qué precio? Ahora eres el objetivo de cualquiera que quiera hacerme daño. Y para mantener la protección, debemos mantener la mentira. Beric nos vigilará. Si sospecha por un segundo que nuestro matrimonio es falso, os matará a ti y a tu madre antes de que pueda desenvainar mi espada. Amelia sintió que la habitación daba vueltas. Así que tengo que vivir contigo. Nos mudaremos a una casa segura. Mi guardia personal ya ha recogido a tu madre. ¿Has secuestrado a mi madre? La he puesto a salvo. El equipo de ataque de Beric estaba a 5 minutos de tu apartamento. Antes de que Amelia pudiera gritar, el sonido de cristales rotos rompió el silencio. La enorme claraboya situada en el centro de la habitación explotó hacia adentro. Los fragmentos de cristal llovieron como confeti letal, brillando a la luz del fuego. 3 figuras cayeron del techo y aterrizaron en el suelo en una posición perfectamente agachada. Vestían equipo táctico moderno, chalecos antibalas negros y botas de combate, pero sus rostros eran monstruosos. Tenían las mandíbulas desencajadas, dejando al descubierto hileras de dientes afilados como agujas. Élites carmesí. «Poneos detrás de mí», rugió Dorian. El sonido no era humano. Era el rugido de un depredador alfa. Se movió, difuminándose en el movimiento. Agarró un pesado atizador de hierro de la chimenea e interceptó al primer atacante. El choque del metal contra el hueso resonó como un disparo. Amelia retrocedió rápidamente, escondiéndose detrás de una pesada mesa de roble. Observó con horror cómo luchaba Dorian. Era magnífico y aterrador. Se movía más rápido que el pensamiento, esquivando garras que podían destrozar el acero. Pero eran 3 y estaban coordinados, rodeándolo como una manada de lobos. Uno de los vampiros se separó de la lucha y miró fijamente a Amelia. Sonrió con sangre goteando de su barbilla y se abalanzó sobre ella. Amelia no tenía ningún arma. Miró a su alrededor frenéticamente. Sobre la mesa había un abrecartas de plata. Era pequeño, incluso patético, pero era de plata.
Cuando la criatura voló sobre la mesa, Amelia no se acobardó. Empujó el abrecartas hacia arriba con ambas manos, gritando su desafío. La hoja de plata se hundió en el hombro del vampiro. Él chilló, un sonido que le perforó los tímpanos, y retrocedió, con la carne chisporroteando y humeando donde el metal la tocaba. «¡Ella lucha!», siseó el vampiro atónito. Dorian apareció detrás de él. «Es la hija de un guardián», gruñó. Con un giro salvaje, le rompió el cuello al vampiro. La criatura se disolvió en cenizas al instante. Dorian se volvió hacia los otros dos, con los ojos brillando de un púrpura luminoso. «Marchaos, decidle a Beric que su muerte se acerca». Los asesinos restantes, al ver a su compañero convertido en polvo, huyeron por la ventana rota, trepando por las paredes como arañas. Dorian se volvió hacia Amelia. Su pecho se agitaba, pero no estaba herido. La miró y vio el abrecartas de plata que ella sostenía con mano temblorosa. «Le has golpeado», dijo Dorian, con asombro en su voz. La mayoría de los humanos se habrían quedado paralizados. «Yo no soy como la mayoría de los humanos», susurró Amelia, dejando caer el arma. «Y no voy a ser una víctima». «No», asintió Dorian, acercándose para limpiarle una mota de ceniza de la mejilla. Su tacto era suave, en contraste con la violencia de hacía unos instantes. «No lo eres. Ven, debemos ir a la costa». La casa segura era una maravilla arquitectónica moderna de cristal y acero, suspendida sobre las olas del Atlántico, a kilómetros de los límites de la ciudad. Era hermosa, aislada y fortificada como un búnker. Diana estaba allí, paseándose por los suelos de mármol. Cuando vio a Amelia, se derrumbó y abrazó a su hija con tanta fuerza que le hizo daño. Luego se volvió hacia Dorian. No gritó. Se acercó a él y le dio una bofetada en la cara. El sonido resonó en el amplio vestíbulo. Dorian no se inmutó. Lo aceptó. «Tú le has traído esto a su puerta». Diana lloraba. «Estoy tratando de evitar que la muerte cruce el umbral, Diana», dijo Dorian en voz baja. «Tenemos trabajo que hacer». La semana siguiente fue una mezcla de agotamiento y adrenalina. El periodo de luna de miel de su matrimonio falso lo pasaron en el dojo del sótano de la casa segura. Dorian se convirtió en el maestro de Amelia. Le enseñó que la fuerza física no importaba contra un vampiro. Lo que importaba era la velocidad y la precisión. Le enseñó a utilizar su entorno, a utilizar la plata, a utilizar la luz ultravioleta. Pero la lección más importante fue mental. «Mírame», ordenó Dorian. Una tarde, en la terraza, con el viento azotándole el pelo, Amelia lo miró a los ojos. De repente, sintió un empujón dentro de su cerebro, una voz que le decía que saltara del borde. Se tambaleó hacia la barandilla. «Resiste», gritó Dorian. «Construye un muro. Encuentra una verdad que ellos no puedan tocar». Amelia apretó los ojos con fuerza. Pensó en su madre. Pensó en el miedo que había sentido en el callejón. «No, miedo no. Ira». Se concentró en la ira. Plantó los pies. «No voy a saltar». La presión en su mente se rompió. Jadeó y abrió los ojos. Dorian sonreía. Era la primera vez que lo veía sonreír de verdad. Le transformaba el rostro, haciéndolo parecer más joven, menos agobiado. «Bien», dijo en voz baja. «Tienes un talento natural». Se acercó para ajustarle la chaqueta contra el frío. La proximidad era embriagadora. Durante una semana, habían vivido pegados el uno al otro, fingiendo ser amantes para el beneficio de cualquier mirada indiscreta. Pero en esos momentos de tranquilidad, la línea se difuminaba. Amelia lo miró. «¿Alguna vez has deseado ser humano?». La sonrisa de Dorian se desvaneció. «Todos los días durante 100 años, hasta ahora», dijo, acercándose y acariciándole el labio inferior con el pulgar. «Porque un humano podría amarte sin poner en peligro tu alma». El aire entre ellos crepitaba, con palabras no dichas. Amelia se inclinó hacia él, atraída por una fuerza magnética que no podía explicar. El momento se vio interrumpido por una explosión ensordecedora. Las puertas de seguridad al final del camino de entrada estallaron en una bola de fuego. «Ya están aquí»,
dijo Dorian, con el rostro endurecido como una piedra. Lleva a tu madre a la habitación del pánico. Ve. No, voy a luchar contigo, Amelia. Por favor. Antes de que pudiera discutir, las puertas principales salieron volando de sus bisagras. Beric entró. Era todo lo que Dorian no era. Llamativo, cruel, vestido con un traje blanco que parecía inmaculado a pesar de los escombros. Llevaba un bastón con una calavera de rubí rojo en el extremo. Detrás de él fluía una legión de vampiros. «Cariño, ya estoy en casa», gritó Beric, con voz cargada de sarcasmo. Hizo un gesto con la mano y sus secuaces se abalanzaron sobre ellos. Dorian los recibió en el centro de la sala. Fue una masacre, pero eran demasiados. Amelia cogió una linterna ultravioleta del kit de emergencia y se colocó delante de su madre. «¡Atrás!», gritó, quemando la cara de un vampiro que se había acercado demasiado. «¡Qué juguete tan bonito!», dijo Beric con tono burlón. Se movía más rápido de lo que Amelia podía seguir. Le dio una bofetada, lanzándola por los aires al otro lado de la habitación. Amelia, Dorian se giró, distraído. Eso fue todo lo que Beric necesitó. Sacó una pistola de su chaqueta. No era una pistola de balas, sino una pistola de dardos. Disparó. El dardo alcanzó a Dorian en el pecho. Dorian se quedó paralizado. Miró el líquido azul que se inyectaba en su corazón. El dolor de Wolf. Jadeó. Sus piernas cedieron. El rey cayó. Beric se acercó y puso una bota sobre el pecho de Dorian. Miró a Amelia, que luchaba por sentarse, con sangre brotando de su boca. «¡Ahora!», sonrió Beric, mostrando unos dientes como agujas. «Veamos qué hace sangrar a un guardián». La sala de pánico del sube era una fría caja de acero que olía a aire viciado y miedo. Amelia tenía las manos manchadas con la sangre de Dorian mientras presionaba una compresa contra la herida de su pecho. Apenas habían escapado. En el caos de la caída de Dorian, Diana había activado las trampas del suelo, un sistema de seguridad que Mike había instalado años atrás, haciendo que todo el suelo del salón cayera al sótano. Habían arrastrado el cuerpo inconsciente de Dorian a la cámara acorazada segundos antes de que el techo se derrumbara, sellándolos en su interior. Pero estaban atrapados y Dorian se estaba muriendo. La maldición del lobo estaba ennegreciendo sus venas. Tenía convulsiones y el sudor le golpeaba la pálida frente. «Necesita sangre», dijo Diana, con voz temblorosa, pero práctica. «Es la única forma de eliminar la toxina». Se arremangó. «Toma la mía». Dorian abrió los ojos, con el blanco manchado de negro. Miró el brazo de Daisy y siseó, retrocediendo. «No», dijo con voz ronca, que sonaba como cristal triturado. «El veneno me vuelve salvaje. Si pruebo la sangre ahora, no pararé hasta que te haya dejado seco». «Tenemos que hacer algo», gritó Amelia. «No podemos quedarnos esperando a que rompan la puerta». Dorian agarró la mano de Amelia, con un agarre débil y la piel ardiendo. «El túnel», susurró, «detrás de la estantería. Conduce a las cuevas marinas». «¿Y a dónde iremos?», preguntó Amelia. «Tienen rodeados los acantilados». «A la antigua capilla de piedra», dijo Dorian. «En la isla. Es tierra consagrada, suelo sagrado. Los de la especie de Beric no pueden entrar sin quemarse. Yo soy de la primera sangre. Puedo resistirlo». «Es una trampa mortal», dijo Diana. «Es una ruina». «Es una fortaleza», dijo Amelia, con un plan formándose en su mente. Se secó las lágrimas. «Mamá, ayúdame a levantarlo». El viaje a través de los túneles fue una pesadilla. Esperaron con el agua helada del mar que les llegaba hasta la cintura, arrastrando al rey vampiro semiconsciente. Las ratas correteaban por las tuberías del techo. A Amelia le ardían los músculos, pero se negó a detenerse. Salieron a una cala escondida donde estaba atracado un pequeño barco de mantenimiento. Al amparo de la niebla más espesa que Amelia había visto jamás, cruzaron las oscuras aguas hasta la isla. La antigua capilla de piedra se alzaba entre la niebla, un esqueleto gótico de piedra, sin techo y abandonado, desafiando al rugiente océano. Arrastraron a Dorian hasta el centro de las ruinas y lo tumbaron sobre el altar de piedra agrietado. En cuanto su piel tocó la piedra sagrada,
El vapor se elevó de su cuerpo. Gritó con un sonido agudo y agonizante. «¡Le está quemando!», gritó Diana. «Está quemando el veneno», dijo Amelia, observando cómo las venas negras comenzaban a retroceder, alejándose de la energía sagrada del lugar. Dorian jadeó, arqueando la espalda. Luego se derrumbó, jadeando. Abrió los ojos. Estaban claros. El negro había desaparecido. «Habéis traído a un vampiro a una iglesia», susurró Dorian, mirando a su alrededor las estatuas de ángeles en ruinas. «Estáis locas. Estoy desesperada», dijo Amelia. Sacó el teléfono desechable con el que Beric se había burlado de ellos. Marcó el único número que había en la memoria. «Beric», dijo cuando él respondió. «¿Estás viva?» Beric parecía divertido. «Por ahora. Reúnete con nosotros en la capilla de piedra antigua». Medianoche. Invoqué el derecho de la luna de sangre. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego una risa ahogada. «Conoces nuestras leyes, pequeña humana. El derecho es un duelo por el liderazgo. Solo una reina puede invocarlo». «Dorian me reclamó», dijo Amelia, con voz firme. «Según tus leyes, yo soy la reina. Ven y toma la corona si puedes. Estaré allí», siseó Beric, «y traeré público». Se acercaba la medianoche. La tormenta había amainado, dejando una luna llena y brillante sobre el océano. La capilla estaba bañada por una luz plateada. Amelia se encontraba en el centro de las ruinas. Llevaba su abrigo roto como si fuera una túnica real. Dorian estaba a su lado. Estaba débil, se tambaleaba ligeramente, pero sostenía su espada plateada con mano firme. «Vendrá con toda su guardia», advirtió Dorian. «Lo sé», dijo Amelia. Miró hacia el campanario, donde su madre estaba escondida con un rifle de francotirador cargado con balas V, el último invento de su padre. «Estamos listos». Una sombra se cernió sobre la calzada. Beric entró en la isla, flanqueado por 20 de sus élites. Se detuvieron en el perímetro del terreno sagrado, siseando cuando sus zapatos tocaron la tierra consagrada. Beric hizo una mueca de dolor, con humo saliendo de sus pies, pero siguió caminando. Su poder era lo suficientemente grande como para soportar el dolor, aunque sus secuaces se quedaron atrás. «¡Qué dramático!», se burló Beric, deteniéndose a 10 pasos de distancia. «El rey moribundo y su mascota humana». «Sal de mi tierra, Beric», dijo Dorian en voz baja. «Creo que me la quedaré». «¿Y ella?». Beric chasqueó los dedos. «¡Matadlos!». Los vampiros se abalanzaron hacia adelante, ignorando el suelo ardiente en su ansia. «¡Ahora, mamá!», gritó Amelia. Se oyó un disparo desde la torre. Una bala V, una punta hueca llena de luz solar líquida, alcanzó al vampiro líder. Este explotó en cenizas al instante. La batalla había comenzado. Dorian se lanzó contra Beric. Fue un choque de titanes. Se movían demasiado rápido para poder verlos, y las chispas volaban cuando la espada se encontraba con Kane. Pero Dorian estaba debilitado. Beric estaba fresco. Beric barrió las piernas de Dorian, estrellándolo contra el altar. Lo inmovilizó, con la mano levantada para asestarle el golpe mortal. «¡Despídete, Dorian!», siseó Beric. «Amelia», gritó Dorian. Amelia corría hacia la parte trasera de la capilla, hacia una enorme rueda de hierro oxidada empotrada en la pared. Era el mecanismo para abrir las pesadas contraventanas de la gigantesca ventana rosetón, la única ventana que aún tenía cristales. Antes había colocado el potente foco del barco en el andamio exterior, apuntando hacia la ventana. Había cubierto la lente con una lente del alma, una reliquia que llevaba Dorian, capaz de magnificar la luz 100 veces. Agarró la rueda oxidada. No se movía. «¡Vamos!», gritó, tirando con todas sus fuerzas. Detrás de ella oyó a Dorian gemir de dolor. Pensó en su padre. Pensó en el miedo. Canalizó la ira. Con un chirrido de metal desgarrado, la rueda giró. Las contraventanas se abrieron de golpe. El haz de luz, amplificado hasta alcanzar la intensidad del sol, atravesó el cristal. Amelia levantó una bandeja de plata pulida que había cogido del barco, captando el haz y orientándolo. Beric!», gritó. Beric levantó la vista.
Amelia orientó el espejo. El haz le dio de lleno en la cara. No solo se quemó, sino que se incineró. La tierra sagrada combinada con el sol artificial superó su inmortalidad. Gritó, un sonido que destrozó el cristal restante y lo redujo a polvo. Los vampiros restantes, al ver a su líder destruido y enfrentarse al fuego de los francotiradores desde la torre, se dispersaron y huyeron hacia el océano. Se hizo el silencio. Amelia dejó caer la bandeja, con los brazos temblando. Corrió hacia el altar. Dorian estaba vivo. Estaba quemado, sangrando, pero vivo. La miró y luego empezó a reír, un sonido jadeante y alegre. Tú, jadeó, eres aterradora. Soy la hija de un guardián, sonrió entre lágrimas. 3 semanas después, la niebla en Ravenport era escasa esa mañana, lo que permitía que el pálido sol otoñal tocara los adoquines. Dentro del apartamento de Amelia, el olor a tocino y café llenaba el aire. Dorian estaba sentado a la mesa de la cocina. Llevaba un sencillo jersey azul marino y vaqueros. Con Beric muerto, la maldición sobre la ciudad se había levantado ligeramente. Podía tolerar la luz de la mañana. Diana tarareaba mientras cocinaba. El miedo que había definido su vida había desaparecido. Dorian dobló el periódico y miró a Amelia. Tenemos que hablar. Amelia dejó la taza. Conozco ese tono. Vas a decir que tienes que irte para mantenerme a salvo. Mi mundo sigue siendo peligroso. Amelia, dijo Dorian, aunque no retiró la mano cuando ella la cubrió con la suya. Tienes una vida que vivir. La escuela de arte. Amigos normales. Amelia le apretó la mano. Sabes, durante 20 años mi madre huyó porque pensaba que esconderse era la única forma de estar a salvo. Pensaba que si yo no sabía nada de los monstruos, estos no podrían hacerme daño. Miró a su madre y luego volvió a mirar al rey vampiro que había derramado su sangre por ella. Pero yo descubrí la verdad en aquella capilla. La verdadera seguridad no consiste en esconderse. No consiste en fingir que la oscuridad no existe. Consiste en enfrentarse a ella con las personas en las que confías. Consiste en saber quién estará a tu lado cuando llegue la niebla. La familia no es solo sangre, dijo Diana, colocando un plato de tortitas delante de Dorian. Se trata de lealtad. Tú la defendiste, Dorian. Ahora eres de la familia. No queremos una vida normal, dijo Amelia con firmeza. Queremos una vida real y tú eres parte de nuestra realidad. El papel de marido ha terminado, pero la relación acaba de empezar. Dorian los miró. Durante siglos había gobernado solo. Creía que la soledad era una fortaleza. Pero al mirar a Amelia, al ver el fuego en sus ojos, se dio cuenta de que se había equivocado. Sonrió, una expresión genuina y cálida que llegó hasta sus ojos. Muy bien, dijo, pero si me quedo, insisto en cocinar la cena la próxima vez. Estas tortitas están quemadas. Amelia se rió, y el sonido fue más brillante que el sol. Trato hecho. Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena a los monstruos y héroes que vivían entre ellos. Pero adentro, por primera vez en mucho tiempo, todo era exactamente como debía ser.